Participación Ciudadana en el Municipio B, una publicación que reúne 6 estudios de casos sobre distintas experiencias de participación presentes en el territorio del municipio. Agradecemos la presencia de todos y todas en esta mañana de lunes, autoridades nacionales, departamentales, municipales, representantes de la academia, sociedad civil, vecinas y vecinos. Les contamos que esta publicación estuvo a cargo de Jimena Baraiba, Sandra Leopold y Laura Paulo, integrantes del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de un acuerdo de trabajo con el municipio. Y para comenzar con la presentación, les contamos que va a constar de 2 instancias. En primer lugar, la alcaldesa Silvana Pisano va a realizar la presentación propiamente dicha y luego comentarios a cargo de Sandra Leopold, integrante del equipo docente que fue encargado de realizar la publicación, Florencia Barindelli, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Federico Graña, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bentancur-Cuchet, activista por los derechos humanos y el pasado reciente y ex concejala vecina. Así que comenzamos entonces, le damos la palabra a la alcaldesa Silvana Pisano. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días para todos y para todas. La verdad es que es una hora compleja, digo, para convocar, así que bueno, fantástico tener esta sala a tope, pero estamos en épocas de campaña, que hay unas cuantas candidatas y a distintos lugares, al municipio por supuesto, pero también a la Junta departamental. Y bueno, y hasta el 11 las tardecitas están como muy al mango, así que está bueno encontrarse hoy acá. Yo voy a hacer Jessica me decía una presentación, pero viste que digo, voy a hablar 5 o 6 minutos porque me gusta y porque este tema, la verdad, o sea, me importa muchísimo, políticamente hablando, y entonces, bueno, es una maravilla ir cerrando este ciclo departamental y en tanto de las publicaciones que venimos haciendo con esta específicamente. Por supuesto que el primer agradecimiento va para las autoras, en realidad, de esto, para Jimena, querida compañera también de otros tiempos, Laura Paulo y, por supuesto, aquí Sandra Leopold, pero también a quienes hemos convocado para esta instancia, Federico, por supuesto, que además hemos estado este periodo trabajando muy juntos, desde la Junta de Alcaldes como director, hoy está acá como subsecretario, pero director de participación, lo quiero decir así, aunque achique el nombre, de la Intendencia de Montevideo, y hemos estado este tiempo juntos. Pero también Florencia Barindelli, porque viene en representación de OPP y también nos importaba esto, ¿no? Decir, bueno, distintas escalas de gobierno y que pudiera tener también una mirada, una devolución. Muchas gracias por estar y por supuesto Gabriela también, que bueno, que hemos trabajado juntas, pero que es una maravilla que esté acá. Les agradezco, además, muchas de ustedes han participado no solamente en estos proyectos concretamente, coordinándolos, formando parte, conduciéndolos, llevándolos adelante, pero bueno, a través de Beatriz Rocco les agradezco a todos, porque además Beatriz es como una gran socia, permítame la palabra, en poner por escrito y buscar los acuerdos para que estas cosas sucedan en definitiva, ¿no? Así que digo, gracias Beatriz también. Yo 2 ideas en principio. Una, obviamente, específicamente sobre el tema de participación, pero voy a hablar algo de lo que es el correlato
más intrínsecamente político, y que siempre lo digo que es ceder poder, ¿no? Y las complejidades que eso tiene en el marco justamente de las políticas públicas, ¿no? Y después, ¿por qué de estas publicaciones que vienen bien en realidad, justamente para hacer y dejar en palabras y en un objeto, ¿no? Digo, para volver sobre ellas algunas cosas que siguen siendo, sigue siendo imperioso, ¿no? Digo, volver a colocar, ¿no? Digo, porque en principio decíamos, bueno, participación hace, ¿no? Parecería que está todo, dicho, y nunca es así. Yo digo, el tema de ceder poder es porque cuando empezamos hace 5 años en este lugar, fue lo primero que dijimos, ¿no? Y en este caso, hoy como alcaldesa, pero como una política de izquierda y feminista, les diría que esto de ceder poder es realmente una condición sine qua non, digo, para pensar todo lo que hay que hacer en el marco de las políticas públicas, ¿no? Evidentemente siempre relacionada con los procesos vinculados a hacer ciudad, y en signos de interrogación, bueno, ¿cómo se produce la ciudad? ¿Quiénes intervienen en ella? ¿Cuál es el lugar también del Estado, ¿no? Y de los distintos niveles de gobierno? Y por supuesto, ¿cuál es el lugar de la ciudadanía, ¿no? Ahí hay algo que en términos de algunos autores, me parecía como importante esto de trabajar siempre para politizar las cuestiones territoriales, ¿no? Es como devolverle el carácter de polis a la ciudad, ¿no? Y eso realmente creo que, evidentemente, que en algunos momentos y en algunos proyectos y en algunas propuestas hemos logrado, ¿no? Llegado a algún punto que significa esto, ¿no? del carácter de polis, y en otros evidentemente que no, pero bueno, la idea acá no es solamente, se trata de ver justamente las luces y las sombras, ¿no? Los vacíos, lo que pensamos que va por un camino, pero después resulta que no sucedió. Ahí yo diría que hay algunas cosas que en estos 30 años o 35 años hemos podido ver. Nosotros en otros ámbitos también lo hemos discutido, pero me parece que tenemos que concientizar de que hoy la ciudadanía se organiza y se interesa atrás de otros temas, por ejemplo, ¿no? Toda la emergencia, por ejemplo, de la defensa del agua, del cuidado del ambiente, o sea, digo, por supuesto, del feminismo, del antirracismo, de los derechos, y se sienten convocados y convocadas atrás de otros temas que de repente hace 30 o 35 años no estaban en la agenda, ¿no? Esa agenda que se va construyendo. Y bueno, y yo creo que hoy, además, y se demuestra, también hemos logrado politizar algunos temas, no solamente, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, sino con la defensa de lo público, ¿verdad?
Digo, cuando nos enfrentamos, ¿no?, en esas pujas al tema, por ejemplo, del Neptuno, de la defensa del Neptuno, miro a Federico porque ahí estuvimos juntos, o el dique Manguá, en fin, o nosotras en los últimos tiempos, en Diagonal Fabini, digo, no, demuestran que hay, ¿no?, digo, atrás de otros temas, la ciudadanía se organiza de múltiples formas, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso a veces, ¿no?, digo, es como complejo, ¿no? Digo, cuando estás de este otro lado, pero también es gratificante, en definitiva, ¿no?, que todos estos temas de gentrificación, en fin, de los derechos, desde el tema de los árboles, ¿no?, o el tema de las comparsas, miro que el otro día estuvimos hablando con el Rulo sobre justamente también cómo se van moviendo, ¿no?, en la defensoría las cosas que aparecen ahí. Y eso lo dejo ahí, y después, muy sencillo, compartir que sí, que el tema digo, estamos ahí, hablábamos justamente de la importancia de tener una publicación, de que esté acá, será que, ¿no?, como decíamos ahí, somos del siglo XX, en definitiva, pero queremos por escrito, no solamente un PDF, pero venimos haciéndolo, y desde que, bueno, nos largamos con el tema de fincas, porque, bueno, son temas, algunos porque son temas nuevos, porque, ¿no?, exigieron también que podamos escribirlos, parte de la metodología, ¿no?, de algo que empezás haciendo, ¿no? Esta es la parte más legítima de la que yo puedo hablar, que es desde la praxis, o sea, desde el hacer, ¿no?, pero que llega un momento que decís, bueno, es importante, ¿no?, darle, ¿no?, encontrar el hilo, y por eso, bueno, por supuesto, el urbanismo feminista, mi escuela, mi barrio, habitar pensiones, en fin, cuidados, que fue el anterior hace 15 días, ¿no?, que hemos presentado, y desde distintos también formas de describirlos, ¿no?, sistematizarlos, e inclusive también algunos temas, porque ameritaban que quedaran por escrito distintas miradas, ¿no?, para esto también de algo que a nosotras políticamente nos importa, que es reconocer el saber experto, pero también ese saber experimentado, ¿no?, que evidentemente es absolutamente rico. Ahora sí, termino diciendo que disputar nuevos sentidos para la participación ciudadana, para nosotros abre un camino para reinventar nuestras propias prácticas, y espero haber logrado, no sé, a esto le pongo signo de interrogación, ceder poder, eso que tanto me importa, algo un poquito más. Le pasó, ¿no?, a Sandra para que nos comente, y sin espoliar nada, ¿no?, porque así realmente la convocatoria es a leer la publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, y como decía la alcaldesa, le damos la palabra a Sandra Leopold, coautora de la publicación. Muchas gracias, Silvana. Buenos días. Es realmente un gusto el lunes de mañana estar por aquí. Había cafecito, había desayuno completo. No, realmente. En nombre de mis compañeras de equipo de trabajo, Jimena Baraiba, Laura Paulo, están por allí sentadas, y
queremos agradecer, ¿no? esta publicación por el cuidado, por la legitimidad del intercambio que se generó, por la respetabilidad con respecto, digamos, a una producción, ¿no? Que proviene, en este caso, del mundo académico, y que reedita esta suerte de intercambio que consideramos tan valioso, ¿no? Entre distintas organizaciones sociales, políticas, gubernamentales y la universidad pública de nuestro país, ¿no? Creemos que hay en ese puente, ¿no? un largo trayecto, ¿no? En diferentes espacios de nuestra vida social y política, valioso, a cuidar, a continuar, y que siempre tiene la virtud de que permite pensar y producir más allá de lo que ocasionalmente podamos estar involucrados, ¿no? Es decir, siempre este diálogo, ¿no? Produce algo que nos trasciende a lo que después estamos directamente involucrados, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento en la figura de Silvana, de Beatriz Romo, también, que nos estábamos acordando ahora, ¿no? Antes de entrar, de Leticia, que hizo la corrección, de estilo, y que ahora con Jimena y con Laura recordábamos lo cuidadosa, lo atenta, ¿no? La calidad de lo que finalmente se produce, porque todos y todas además nos merecemos leer y acceder a textos de calidad, amables, en fin. En ese sentido, para nosotros hoy, como siempre que se socializa un producto de trabajo, es un motivo de celebración, ¿no? Después, ojalá se generen los intercambios, los debates, ¿no? Los piensos, las disputas con respecto a su contenido, digamos, ¿no? La convocatoria y otra cuestión en orden de los agradecimientos, antes de pasar al tema. Un agradecimiento particularmente a todos y a todas las que fueron entrevistados, consultados, por la disposición, por la apertura, por la generosidad de exponer sus procesos de trabajo, sus procesos de participación, sus modos de hacer, por narrar sus historias, digamos, ¿no? Por socializar sus conflictos, sus problemas, sus dilemas, ¿no? Un agradecimiento particular a todos los y las entrevistadas, a los que participaron de las entrevistas grupales, a los que fueron entrevistados de forma individual, ¿no? También, ¿no? A las compañeras del área social que propiciaron muchos de esos vínculos, que tendieron los puentes, que pasaron los teléfonos, que nos ayudaron a completar las entrevistas, ¿no? Por supuesto que al final, ¿no? El texto expone una selección temática que siempre tiene, ¿no? La dosis de arbitrariedad de quienes escribimos, ¿no? Por lo tanto, sin duda, no está aquí todas las experiencias que fueron narradas y expuestas, ni todos los componentes de esas experiencias. Esto es una selección, ¿no? Digo esto porque siempre un producto de esta naturaleza es además parcial, es en algún punto inconcluso, no acabado, ¿no? Porque hay más allá de esto que se narra acá, en las 6 experiencias, en los 6 casos de estudio, digamos, ¿no? En ese sentido también vayan nuestras disculpas si en algunas de esas experiencias hay algo que quienes participan y son los verdaderos hacedores de esa experiencia consideran que hubiera sido valioso incluirlo y no está, ¿no? Vale la aclaración, digamos,
de un texto que siempre es incompleto y que siempre amerita continuidades o rupturas, ¿no? o debates en el sentido de modificar el sentido del asunto. Pero eso era parte de los agradecimientos que las tres queríamos extender. Como bien decía Silvana, el propósito del estudio fue precisamente analizar, identificar y analizar las actividades y los procesos de participación en el municipio a partir de la selección de 6 casos que ahora vamos a mínimamente a mencionar. No voy a extenderme demasiado, pero sí me parece importante, antes de mencionar algunas cuestiones más de corte informativo y dejar alguna mención a aspectos de debate, me parece importante mencionar 2 cuestiones de partida. Una, que un estudio sobre participación ciudadana supone un punto de partida en el reconocimiento de que estamos en un campo de disputa teórico y política. No es un modo de hacer desprovisto de politicidad. Es un campo de disputa teórica y política acerca de la concepción que asumen los protagonistas de ese hacer y de esa participación, pero también de las que asumen las distintas esferas de gobierno. Es un campo de disputa teórica en el propio sentido, ¿no?, de cómo se la concibe, ¿no? Y es en definitiva un campo de disputa teórica y política sobre el sentido de la democracia. Silvana decía ahora, bueno, estamos hablando de alguna manera de ceder poder, ¿no? Solo esa oración podría alimentar nuestra conversación durante esta jornada y muchas más, digamos, ¿no? Pero, y más allá de lo acotado de este espacio, de esta exposición, esto parece ser un punto de partida crucial, ¿no? Es decir, estamos en un campo de disputa política y teórica, no hay ingenuidad en esto, ¿no? Y hay que saber que estamos precisamente en un debate acerca de la profundización de la democracia o de administración de la democracia, según otras perspectivas, ¿no? Es decir, este es un punto crucial. Y lo fue para nosotras en nuestra reflexión, digamos, ¿no? El siguiente aspecto es que, y el segundo punto de partida, ineludible para la consideración de este estudio y seguramente para otros, es el contexto en el que se piensa, ¿no? O sea, se piensa en un contexto de gobierno montevideano que desde 1990 supuso un cambio sustantivo en su concepción. O sea, hay una historicidad al momento de pensar la participación, hay una historicidad que es ineludible, no considerar. Y es una historicidad que tiene un punto de inflexión en 1990 y que tiene luego algunos hitos muy significativos. El 2006 con el tema del presupuesto, el 2009 con la ley de descentralización. O sea, hay hitos normativos, políticos, decisiones de gobierno que son ineludibles, ¿no?, al momento de pensar y de analizar los procesos de participación. Como es ineludible no considerar toda esa historicidad al momento de poder pensar las estrategias de participación, los modos, las expresiones. A partir de estas consideraciones, quizás en forma, ustedes van a leer el texto, no vamos a detenernos en eso, pero nosotros acordamos los procesos de selección. Hay múltiples experiencias de participación de diferente índole, ¿no?, en el conjunto
conjunto del municipio, con diferentes historias, con diferentes objetos, ¿no? Con diferentes modalidades de agrupamiento. Nosotros acordamos en 6 propuestas, pensando fundamentalmente en el punto de origen de estas propuestas, ¿no? Es decir, que fueran iniciativas del segundo nivel de gobierno, que tuvieran su origen particularmente en el marco del municipio, o que fueran de iniciativa directa de la sociedad civil. Por eso resultaron estas 6, podrían haber sido otras seguramente. Había más, conversamos sobre múltiples experiencias en su momento. Pero estas fueron las 6 resultantes, ¿no? El Grupo de Cultura y Convivencia del Barrio Sur, la Comisión Administradora de la Plaza de Deportes número 1, la Biblioteca Morosol, el Proyecto ALBA, las redes de salud y organizaciones de personas mayores y el Nodo Migrante. El estudio supuso fundamentalmente un proceso de lectura de fuentes documentales, de producción escrita, que hay mucha cosa. Y un proceso de trabajo con algunas entrevistas en profundidad referentes de estas experiencias y algunas entrevistas grupales, colectivas, ¿no? Al conjunto o a la mayor cantidad de participantes que pudimos aglutinar en estas experiencias. Esa fue la estrategia de recolección de material, y fue con ese material con el que trabajamos en base a algunas tabulaciones que definimos posteriormente, pero esa fue la estrategia acotada pero precisa con la que trabajamos. ¿Qué aspectos podríamos, más allá de la singularidad que cada una de estas experiencias tiene, ¿no? Porque claramente estas experiencias tienen en sí mismas historias propias, objetos propios, modos de organización, de funcionar, de estar, de concebir los temas con los que trabajan absolutamente particulares, ¿no? Pero ¿qué aspectos recuperar o qué cuestiones, por lo menos mencionar algunos aspectos en términos más transversales, ¿no? Que podríamos decir, bueno, aquí quizás hay algunas cuestiones para pensar. No voy a ser muy extensa, voy a mencionar, me parece que forma parte de esto de la continuidad de la conversación en otros momentos. Hay algunas cuestiones que uno podría decir son menores, pero en las que estamos obligados a pensar. Nosotros tenemos en estos 6 casos de estudio, no solamente un diferencial en su proceso de origen, en lo que da surgimiento a estas experiencias, sino que también tenemos participantes, podríamos decir, de diferente calibre. Nosotros tenemos aquí vecinos, voluntarios, ¿no? Miembros de organizaciones de la sociedad civil, pero también tenemos designaciones institucionales, ¿no? Que conviven en el mismo espacio muchas veces de funcionamiento, ¿no? Sin lugar a dudas, esto abre algunas preguntas, ¿no? En relación a las motivaciones, a las disposiciones, ¿no? Es decir, esto que parece ser un dato ínfimo, es un elemento que hay que considerar para la reflexión, digamos, ¿no? Que arroja experiencias en las que conviven, ¿no? Participantes que tienen distintas inserciones, procedencias, cometidos, disposiciones pagas o voluntarias, digamos, ¿no? Acá hay algo para pensar, forzosamente, que no debería obviarse, aunque fuera a priori una cuestión menor. Es inevitable no pensar también, ¿no? Y más allá de lo formal que esto pueda aparecer, ¿no? O de lo instrumental
que esto pueda aparecer, no deberíamos dejar de considerar, ¿no? esta suerte de convivencia de, por un lado, formatos clásicos, podríamos llamar, de participación, esto es asambleas, reuniones de grupos directivos, plenarios, ¿no? Eso que forma parte de toda nuestra nomenclatura del siglo XX, en algún sentido, como el papel escrito, ¿no? Con lo que irrumpe como formas diferenciales, formas de comunicación distintas que tienen que ver por momentos con los desarrollos tecnológicos, el uso de los WhatsApp, de otras cuestiones, ¿no? Es decir, hay algo que se ha movido en la vida de todos nosotros, ¿no? Ni que hablar del proceso de la pandemia, la inclusión, digamos, de aspectos que tienen que ver con la presencialidad, la no presencialidad, ¿no? Es decir, pero acá hay como una suerte, quizás porque esta es una época claramente que por momentos es muy fácil leerla en clave de transición, ¿no? Pero acá aparecen modos de proceder, algunos más clásicos, otros que aparecen como más recientes, modos de comunicaciones diversos. Nada de esto tampoco debería dejarse por fuera de un análisis, por más instrumental que esto parezca, ¿no? Pero nada de esto debería dejarse por fuera de ser considerado, de ser pensado, digamos, ¿no? Y porque esto además también tiene que ver, ¿no? En un momento Silvana lo mencionaba ahora, con cuál es la agenda con la que trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que convocan? Nosotros decimos en algún momento en el texto, hay momentos que parecería que la agenda preexiste a la organización, que la agenda ya estaba antes que ese núcleo de participación esté funcionando, ¿no? La pregunta por la agenda siempre es una pregunta acerca de cómo se arma una agenda, cómo se construye una agenda en clave de participación, ¿no? Cuánta posibilidad hay, digamos, ¿no? de propiciar modificaciones, actualizaciones, cuánto heredamos las agendas, ¿no? ¿Qué viabilidad hay de incidencia en la toma de decisiones sobre eso que es esa agenda que construimos, ¿no? ¿Qué traen los nuevos en los procesos participativos, ¿no? ¿Cuánto podemos escuchar o no, ¿no? En función de nuestros formatos más preestablecidos, más clásicos? Hay allí, en esto que parece una cuestión de discusión formal, un aspecto que no deberíamos eludir. Y quizás dos cuestiones más, brevemente, para no extenderme más. Dos cuestiones más que tienen posibilidades de mayor desarrollo. Uno es el debate sobre la representatividad. Palabra complicada, práctica también compleja, ¿no? ¿Quiénes nos representan? ¿Cómo se representan? ¿No? ¿Quiénes designan? ¿Cómo se designan a los representados? ¿No? Las legitimidades, la construcción de las legitimidades de esas representaciones, los vicios asociados a las representaciones, ¿no? Es decir, los personalismos, las bajas representaciones, las dificultades en la transmisión de la información, la escasa socialización, cómo se construye el sentido compartido, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué prácticas se construyen los sentidos compartidos, ¿no? O con qué prácticas, ¿no? Nos limitamos el pensamiento, ¿no? Y entonces más que construir sentidos colectivos nos repetimos, ¿no? La cuestión de la representatividad atraviesa todo el tiempo la reflexión de quienes participan de estas experiencias. No es menor, ¿no? No es menor. También
pensábamos en relación a esta cuestión de la representatividad, ¿no? Porque la participación exige habilitar, ¿no? Silvana lo decía en términos de ceder poder, pero la participación supone habilitar espacios posibles para que los otros entren, ¿no? En una suerte de disputa por la dirección, por el sentido de las cosas, por las formas en que deberían adoptarse, ¿no? Es un proceso de disputa en ese sentido, ¿no? Pero que hay que habilitar. Pero también, además de habilitar, cabe hacer la pregunta acerca de cómo se instrumenta a los otros para ocupar esos espacios, cómo se los instrumenta para que en definitiva quienes habilitan los espacios, ¿no? Quienes están dispuestos a ceder poder, ¿no? También logren en cierta medida calificar a los otros para que los otros se vuelvan, ¿no? Interlocutores fuertes, sólidos, propositivos, con capacidad de decisión y de gestión en el escenario de la política, ¿no? Nosotros decíamos en algún momento, porque siempre corremos el riesgo, en muchos ámbitos de la vida social y política, de terminar dialogando, ¿no? Con aquellos que aparecen como figuras más habilidosas. Pero la habilidad es una cuestión, no es una cuestión genética. La habilidad para apropiarse de los procesos sociales y políticos se construye, se aprende, se ejercita. Entonces, todo proceso de participación parecería ser que demanda algo de esto, de poder habilitar los espacios, abrir los ámbitos, ceder poder en ese planteo que hacía Silvana, y al mismo tiempo preguntarse por esta cuestión de quiénes son los interlocutores, cómo se construyen habilidades, saberes, aprendizajes, para que los otros se vuelvan cada vez más, muchos más hábiles, muchos más participantes, muchos más con capacidad de decisión, muchos más con dominio de las cosas que suceden. Y esto también se liga a otro punto de discusión que creemos sustantivo, que también atraviesa las 6 experiencias, que es la tensión entre la autonomía y la dependencia. ¿En qué sentido? Nosotras lo señalamos en el texto, ¿verdad? Las 6 experiencias reconocen en el municipio, digamos, una referencia ineludible, ¿no? Reconocen en el municipio también una capacidad técnica operativa, ¿no? De respaldo, que posibilita muchas veces que las cosas puedan suceder, ¿no? Hay también para la participación una materialidad que hay que disponer, hay una gestión que hay que poder propiciar, y la resolución de esos aspectos parecen ser imprescindibles para que algunas cosas puedan pasar. Y eso a veces tiene la expresión mínima de decir, no sé si mínima hasta altura, pero resolver un audio, resolver que las actas existan, aunque sean por WhatsApp, ¿no? Escribir esos procesos, dejar memoria de esos procesos para que otros puedan continuarlo, ¿no? Organizar la propaganda de un evento, no sé. Hay un sostén que el municipio propicia que es absolutamente reconocido por todos quienes fueron entrevistados en este caso, tanto en forma individual como grupal. Esto coloca, ¿no? el plano también de la discusión acerca de, bueno, qué es lo que se requiere, ¿no? Qué es lo que se vuelve imprescindible, ¿no? Que exista, que el municipio propicie, qué es lo que en eso que propicia el municipio no se convierta como en una especie, digamos, de pura construcción de legitimidad, ¿no? Y que constituya realmente, ¿no?
una suerte de base, de sustrato en esto de habilitar espacios, ceder poder, calificar a otros, ¿no? Propiciar los aprendizajes en otros para que las cosas sucedan. De todas maneras, parecería ser, y ahí hay un punto para pensar y de tensión, parecería ser que la necesidad de ciertos pisos mínimos de cuestiones que se requieren, instrumentales, materiales, logísticos, son imprescindibles para que efectivamente los espacios se vuelvan espacios que puedan ser, digamos, activamente participados, una cosa así, digamos, ¿no? Esto es una cuestión interesante para pensar. Hay mucha historia acumulada en las 6 experiencias con las que trabajamos. Hay mucho trabajo, hay mucha memoria que sería, en tiempos muchas veces de desmemoria y de rapidez, hay mucha memoria para recuperar. Sería fantástico recuperar todo lo que hay allí, que es mucha cosa. Por eso nuestro agradecimiento a todos los entrevistados, a las entrevistas grupales y demás, porque realmente hay mucho trabajo allí acumulado y hay esta posibilidad que creemos celebratoria, digamos, ¿no? De echar luz sobre esas cuestiones y al mismo tiempo poder identificar los dilemas que se tienen, las tensiones que se tienen, las continuidades posibles, o preguntarnos acerca de aquello que quizás haya que interrumpir o hacerlo de otra forma, digamos, ¿no? Siempre cuando se expone, cuando se analiza, cuando se marca un hito en ciertas experiencias, bueno, cabe la posibilidad de la reafirmación, pero también de la transformación y también de la ruptura. Eso habrá que pensarlo, digamos, ¿no? Para nosotros ha sido un gusto poder participar de hablando de participación, participar de este trabajo. Así que muchas gracias. La palabra ahora a Florencia Oliveri de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, después de esta exposición detallada que se metió en cada una de las experiencias de una clase, siento un poco como que además vengo de alguna forma, como si se quiere, desde lo más central de la descentralización, ¿verdad? O sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina de presidencia, ¿no? Que tiene por mandato, uno de sus cometidos es que articula la sectorial de descentralización. La sectorial de descentralización gestiona, de alguna forma, llega a los acuerdos, es una sectorial de un altísimo nivel político, o sea, no pueden participar menos que un director general en las sesiones. De hecho, esta mañana había uno, por eso el director tampoco pudo venir. Y tiene una conformación bastante, si se quiere, productiva de desarrollo, ¿no? O sea, si uno ve la composición de los ministerios que participan en ello. Gestiona todo lo que es el Fondo de Desarrollo del Interior, donde se aprueban los planes, los proyectos que presentan los departamentos, ¿no? Y también, bueno, también minería rural, una serie de cosas, y también, hablando de materialidad, muy importante, también el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal. Ese fondo, o sea, los municipios presentan los POA, que son los planes operativos anuales, con sus metas, con sus compromisos de gestión, y allí se llegan a acuerdos y se van aprobando, reformulando, rindiendo también, ¿no? De hecho, hasta el gobierno pasado había un fondo metropolitano que se quitó en el gobierno anterior, y creo que hay
un espíritu, por lo menos, no sé si a través de un fondo, pero un espíritu de volver a alinear de alguna forma las grandes, estos planes que presentan los departamentos con los grandes lineamientos estratégicos del país, ¿no? O sea, para que no sucedan cosas como superposiciones, sinergias que tiene que haber, no puede ser que a nivel metropolitano no existan esas sinergias. Entonces, desde ese lugar que es como muy central, a mí no me importa nada porque a mí me encantó la publicación, trabajé un montón a nivel local, o sea que yo también voy a comentar la publicación como tal y en la riqueza que tiene, pero quería dar este marco, porque si bien ese no es ni ahí la única fuente de financiamiento que tienen los municipios sobre todo están adentro su presupuesto está dentro del plan de desarrollo departamental, o sea, su mayor negociación es con el segundo nivel de gobierno. También existen estos fondos que son centrales de alguna forma y también pueden recibir fondos que son de la cooperación. ¿Por qué? Porque también está bueno pensar que hay 133 departamentos, municipios, perdón, y que esto que está sucediendo, imagínense que seleccionaron 6 de muchísimas experiencias de participación en el municipio B. ¿Cuántas más hay? ¿Cuántos intercambios? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Cuánto dialogan los municipios que están uno al lado del otro, ¿no? Geográficamente, ¿no? Esta misma idea que uno puede pensar a nivel departamental, de decir, no puedo poner un hospital acá y un hospital acá cuando acá no tengo nada, ¿no? O sea, eso mismo, de pronto también a nivel local se puede empezar a pensar. Bueno, todo esto surge un poco ahora conectando con la cuestión de la historicidad. Si bien es cierto, el primer gobierno del Frente Amplio empieza con los CCZ, ¿no? Es en la ley de 2009 donde se regula un régimen para la descentralización departamental municipal y para la participación ciudadana. Está central en la ley el tema de la participación ciudadana, y uno podría decir, pero en realidad yo me quedé pensando si es posible la descentralización político-administrativa con una participación ciudadana no tan sustantiva, porque la ley lo que te garantiza son el presupuesto, la audiencia, algunas cosas. Pero después, en realidad, hay una decisión política muy importante que le da sustancia y a eso, profundización a cuál es el nivel de participación real y a cuánto se cede ese poder y de qué forma, ¿no? No está garantizado por la ley, tiene que ver con la visión respecto a la democracia que tienen las personas a cargo y también a las demandas de la sociedad civil organizada. O sea, una cosa va como retroalimentando a la otra. Entonces, un poco revisando, ¿no?, la literatura como más sobre democracia, ¿no? A veces uno dice, bueno, voy a entrar acá en el debate qué es democracia, qué no es democracia, ¿verdad? El voto, todo esto. Pero hay un componente central, que es el componente deliberativo de la democracia. Y la importancia que se le da o no, que la democracia no es solamente votar cada 5 años, ¿no? La participación y deliberar y tener la posibilidad. Cuando uno habla de componente político, no hay que confundirlo con la política partidaria. La política en el sentido de la gestión de lo común, del bien común, de que todos los intereses se puedan poner uno frente a otro. Eso es el componente deliberativo, que de alguna forma a nivel nacional lo tiene el poder legislativo, pero que tiene que permear el tejido social, ¿no?, para que uno se sienta
plenamente ciudadano y que sus opiniones importen. Y además, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta desde el nacimiento. O sea, cuando uno habla de cómo los niños participan, ¿no? Es lo que tú decías, se aprende a participar y se aprende a sostener espacios de participación, ¿no? Y ese es un aprendizaje que no es algo que necesariamente se aprenda en la universidad. Se pueden aprender muchas técnicas de roles, de dinámica de grupos, de aquello, pero hay una práctica ahí que me parece sumamente importante y que de nuevo lo que tiene es un componente ideológico de cómo concebimos a los demás seres humanos, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, si respetamos profundamente el conocimiento que tienen las demás personas sobre su vida, sobre lo que les afecta en su vida y su punto de vista, ¿no? La potencia creativa de las comunidades, ¿no? Esto que parece como bla, 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 no, es sumamente real. O sea, cualquier persona que haya trabajado a nivel local sabe esto, que las soluciones, ¿no? Y las ideas están en la comunidad. Y yo acá, bueno, voy a hacer una reflexión un poco que no está, pero que hay una reflexión de género que hacer. En general, estos espacios, no sé lo que vieron ustedes particularmente en estas 6 entrevistas, casos, pero mi experiencia sería toda América Latina, o sea, es que estos espacios locales donde están mayormente sostenidos por mujeres. Son mujeres las que se ponen al hombro las ollas, son las mujeres las que se preocupan por la salud, se preocupan por los niños, se preocupan por la calle, por la luz, ¿no? En una concepción de la política que no es una política yo quiero, ambiciono ser un político profesional, sino una concepción profunda del sujeto político, que además es la mayor protección a las vulnerabilidades en las que se encuentran los sujetos, ¿no? Es tener una comunidad protectora, una comunidad fuerte, ¿no? Eso es como algo que además, lo que quiero decir es, esto tiene como muchos beneficios más allá de tu proyecto. O sea, vos podés tener el proyecto ALBA, el proyecto... Ese fortalecimiento del sujeto político que se hace en la grupalidad tiene muchísimos beneficios para el bienestar y para la protección de derechos de quienes allí habitan, y por lo tanto a mí este tema me fascina y me parece, como se dan cuenta, me apasiona, me parece muy importante fomentarlo, y que no necesariamente, volver a esto, que no necesariamente tiene que ser así. O sea que elegir a nuestros alcaldes, a nuestros gobiernos locales, apoyarlos materialmente también para que puedan hacer cosas, bueno, implica todo esto. Y todo esto no es exento de enormes desafíos de qué significa sostener esos espacios. ¿No? Porque es como lo menos glamoroso en el nivel de la política. Lógico. A nivel de la política, claro, a nivel de la política, ¿no? La gente quiere quiere ser senador, ¿no? No quiere ser, no ve, por eso no ve, si esto fuera glamoroso estaría lleno de hombres. O sea, no. En realidad, o sea, es un sosteno de perdón, ¿no? Esa apuesta por una descentralización del poder y también de la gestión, hasta dónde vas, ¿no? De la gestión común, local de lo que es común, que es muy complicada, la cogestión, también hay responsabilidades ahí complicadas. En realidad terminan definiendo cuál es la calidad
de la relación sociedad civil gobierno y por ende la fortaleza de la ciudadanía. Bueno, y entonces, quería hacer un poco estas reflexiones que estaban bastante por fuera como del rol OPP, pero contarles que me quedé pensando en todo esto. Creo que estas otras planificaciones, que hay falsas dicotomías, digamos, ¿no? De pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me parece que es muy importante que quienes toman esas decisiones también entiendan cómo funciona el territorio, valoricen el territorio, ¿no? Y también al revés, ¿no? O sea, cómo se toman, de dónde viene la plata, por qué las cosas suceden como suceden. Me parece que todo el mundo tiene derecho a saber esto. Y bueno, agradecer la invitación, me parece una maravilla esto. Perdón que sea muy siglo XX, ¿no? Pero la importancia que tiene para las y los protagonistas, ¿no? La recopilación de las experiencias, y claro que ahí uno se siente injusto porque elige algunas y no elige todas y demás. No sé, yo tuve la experiencia de hacer esto mismo y realmente el proceso, tanto para quien investiga como para las personas que lo viven, es como un salto de nivel, ¿no? Para ellos, para seguir adelante con el proyecto, y me parece fundamental en términos de documentación de la política y de continuidad de la política pública. No puede ser que ahora hay cambios de autoridades y no. Hay un montón de gente trabajando, hay un recorrido hecho y, no puede dejarse de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, era eso un poco lo que quería compartir con ustedes. ¿Puedo decir una frase antes de seguir? Solamente una. No, pero porque acá hay mucha gente, lo que tú traías, por ejemplo, y esto, por eso también era importante que estuvieran acá, nosotros hicimos sobre específicamente el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, ¿no? Digo que es uno de los componentes, como bien explicitaba, de financiamiento. Ahí vamos a decir, lo armamos como proyecto con el tema del plan de cuidados. Cuidarnos transforma. Ahí metimos todo, no es uno de los casos que está acá, pero sí, y nos parecía también que armar eso como proyecto, también esto, ¿no? De discutir y ver cómo desde la institucionalidad posible a través de los financiamientos se puede pedir a los gobiernos el componente de participación, de transparencia, en fin, una cantidad pero por ahí, la verdad es que vino muy bien tu introducción. Gracias. Perdón. Gracias, Ivana Florencia. Le damos la palabra ahora a Federico Graña, actual subsecretario de MIDES y ex director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo. Buenos días a todos y todas. Ya no sé cómo empezar, voy a empezar de formas distintas, pero varios frases rupturistas que hice algún comentario por abajo recién sobre hasta cómo está formada la mesa o sobre la forma de participación y que si fuera el amoroso había varones. Yo le decía por abajo acá a Silvana, el único varón que hay en la mesa es maricón, o sea, todo bastante raro para el mundo de la política partidaria. Y de verdad también... el B es un municipio raro. El B es un municipio raro, tal cual. Es re raro. Y desde esa rareza incluso también volver a un espacio como este, ¿no? Que fue una discusión de cómo recuperar desde el gobierno departamental un espacio que estaba vacío y que hubo toda una gran tensión sobre si iba a funcionar o no iba a funcionar. Ni les digo lo que nos dijeron cuando íbamos a hacer esto al equipo de gobierno, que esto no iba a funcionar, que no lo iba a ocupar nadie, que esto era bueno. Y uno viene acá y está todos los días lleno de gente, con un montón de actividades y que, por ejemplo, en un municipio
apenas supo, se apropió del espacio para potenciar otra cantidad de actividades, ¿no? Entonces, volver a algo vinculado a la Intendencia de Montevideo o al gobierno departamental y municipal, parece que hay una maldición, yo lo digo así, que me decía Marina Arismendi, cuando yo le comento a Marina y Ana la discusión de que me tocaba tal responsabilidad de la Intendencia. Marina, la única preocupación es que me dice, yo no sé, porque todos los que pasan por la Intendencia de Montevideo quieren volver a la Intendencia de Montevideo. Algo hay, a mí me tienen todos podridos, ¿no? Y de verdad, después de irme hace poco, si hay algo que es hermoso para cualquier persona que tiene la oportunidad de generar política pública, son los gobiernos departamentales y ni hablar los municipales. Y tiene que ver con la posibilidad, y a veces el dolor de cabeza, pero sobre todo la posibilidad de hablar con la gente más cotidiana, la de verdad. La que no tiene tanto nivel de organización quizás, y por lo tanto a veces es más difícil dar una discusión con perspectiva amplia, cuando digo amplia es de largo plazo, pero seguro es mucho más humana, mucho más cotidiana. Entonces, hablar de eso es hablar de participación ciudadana. Y yo también me puse a pensar algunas acciones. Yo creo que a veces en esta sociedad en la que estamos, que es como cada vez más cortoplacista, no nos damos cuenta que somos parte de una humanidad, que esa parte de humanidad genera que hay conceptos que son muy nuevos en el tiempo. Y hay muchísimos pensadores, sobre todo la corriente historiadora de unir historias de la mentalidad. Barran acá la hizo más latina y le puse historia de la sensibilidad. Que en realidad tiene que ver que cuesta mucho, generaciones, cambiar algún concepto. Todavía tenemos manejos de la autoridad que tienen resabios hasta el momento de la toma de posesión, ¿no? de las responsabilidades, resabios remonárquicos, aunque no nos demos cuenta. Y en ese escenario, uno sí tiene que buscar cuál es la línea de la historicidad. Esta banda oriental, por decirlo de alguna manera, prefiero decir así por el momento, ya en el momento de su nacimiento hubo esta idea de la participación, estuvo. Y tiene que ver con concepciones políticas ya desde el inicio de ese desarme del proceso colonial, ¿no? Esta cosa de que había una revolución que tuvo todas sus tensiones, que para algunos mirándola desde el largo plazo no terminó como uno hubiera querido que hubiera terminado en ese proceso, pero hubo un momento en que ese concepto del conductor conducido fue parte de la construcción del proceso revolucionario. Y esa cosita que fue escondida durante años, porque fue muy escondida durante años, ¿no? Luego del proceso de las guerras civiles, luego de las distintas versiones de cómo empieza a ser construida nuestro Estado Nacional, fue totalmente escondido. Recién uno podría decir que estas historias como más profundas es la revisión histórica del final, inicios de los 60, que esa revisión histórica nos permite ver esas ideas. Pero ¿por qué lo pongo arriba de la mesa? Porque es algo que siempre estuvo ahí y que va a seguir estando ahí. Una concepción que cree que los ciudadanos y las ciudadanas, desde distintos matices, con distintos soportes, tienen que ser protagonistas de la construcción de su destino. Y su destino no es el individual, es el destino de la sociedad y por lo tanto en ese destino de la sociedad, el destino de la comunidad y esa construcción. Entonces, en ese escenario, cuando uno tiene que ver, bueno, en este proceso histórico que es tan largo, ¿cuál es la única línea de continuidad histórica en que se mezcla un diseño institucional que trate o que su objetivo sea desde el Estado, por decirlo de una manera, potenciar este camino? Saquemos la campaña fino, más allá de todas las críticas que nos podamos hacer, son los gobiernos que empiezan en 1990 en Montevideo. ¿Y por qué lo digo así? Porque somos tan críticos a veces que ni siquiera disfrutamos de los pocos espacios de revolución a nuestra escala que pudimos generar. Y cuando digo revolución a nuestra escala, digo de la posibilidad de cambio de oportunidades de distintas personas en nuestra ciudad. Yo ayer, en otro ámbito que me interesa cuál, ponía un ejemplo, y perdone paréntesis, porque no es solo la descentralización y esta construcción de poder, no es solo atado a lo territorial, es también atado a la generación de sentido, por ejemplo. Y mi generación
realmente acceder a la cultura o acceder al disfrute y ni que hablar de la construcción de ella, en los años 90, era un privilegio, y un privilegio concepción burguesa, ¿no? Esta cosa de más atada a la distinción. No había muchos espacios. Y realmente, el que a alguien se le haya ocurrido, o que la demanda estuviera organizada, de que hubiera una cantidad de políticas y espacios vinculados a la generación de cultura y al acercarse, no solo el acceso, sino a acercarse, nosotros nos damos cuenta de esa magnitud. Yo solo pongo siempre el ejemplo de la movida joven. 4 características. Una, a una generación que le tocó vivir la crisis más jodida desde el punto de vista económico, le dio una salida. Porque había 2 salidas en ese momento cuando teníamos 20 y poco, o el aeropuerto, o quedarse a esperar que hubiera una oportunidad de construcción diferente de sociedad. Y ahí estaba la movida joven, que sin querer nació como ese espacio de expresión, pero yo le voy a dar 3 ejemplos. Quizás sin movida joven no te va a gustar, hubiera sido más difícil que surgiera. Su primer disco se graba a través de eso. Quizás sin movida joven, el cambio del teatro uruguayo, y puedo hablar de Calderón y un montón, y de la cultura popular uruguaya, tampoco hubiera dado ese proceso tan rápido. ¿Por qué lo planteo? Eso es de vuelta, esta cosa de la construcción de la ciudadanía en todo sentido, y eso es un gobierno departamental también. Y cuando uno piensa en esta discusión que hay con otras concepciones, yo prefiero esta concepción del gobierno departamental que la concepción de lo que uno puede hablar es cuál es la infraestructura necesaria para el desarrollo económico del país, además teniendo en cuenta que las desigualdades son algo que no podemos ni tocar porque el mundo nació así. En ese escenario, en esos 35 años, yo creo que esta investigación es un aporte a algo más micro aún, pero con esta profundidad, cuando digo más micro aún, son los 10-15 años que tienen los gobiernos municipales como apuesta para seguir profundizando ese proceso de descentralización. Y ahí yo creo que pegan el clavo en una cantidad de cosas. Tiene muchos claroscuros, tiene unas cosas positivas, otros que son errores, otros que también uno va aprendiendo en la gestión. En esto de conductor conducido, prefiero ser un director que da un paso atrás que alguien que arrasa con una comunidad. Lo prefiero siempre. Y es difícil en ese escenario tomarlo, porque estamos en una sociedad que nos pide eficacia todo el día. Y voy a decir eficacia porque quiero usar esto, en realidad lo que nos piden es eficiencia, o sea, ¿no? Otros conceptos. Pero nos piden que cada decisión que tomemos sea rápida, concreta, ya, porque la demanda es de ahora. Y eso es muy difícil compatibilizarlo con la generación de propuestas comunitarias. Entonces, en ese escenario el desafío es mucho más grande. Entonces, yo 4 o 5 cosas más, así no ocupo mucho la palabra. La primera de ellas es, hay algo que es innovación, y sigue siendo innovación. La participación ciudadana es innovación. De vuelta, solo pensemos en Uruguay, 35 años contra 200. Es innovación. Después, lo segundo, la figura de la cogestión, que empezó a surgir no en el primer momento, y surge también desde demandas concretas de algunos espacios territoriales. Incluso, uno puede decir, si los ubica temporalmente, surge en lugares donde uno podría decir que las capacidades no estaban del todo desarrolladas, porque son en barrios, quizás, donde supuestamente, en estos prejuicios que tenemos sobre las capacidades de las personas, bueno, sus condiciones materiales son muy jodidas y por lo tanto sus otras condiciones también tendrían que estar debilitadas, pero surgen ahí, Punta Yeguas. Y Punta Yeguas y Casaballe, y uno empieza a repasar, y eso habla de la capacidad de agencia de los sectores populares. Y creo que es donde hay más capacidad de agencia, porque en realidad en otros tenemos otras cosas para hacer, siempre es más importante encontrarnos en comunidad. Entonces, en la otra es la herramienta para sostener la vida. Se entiende que es lo que quiero señalar en ese proceso, pero ser claro en eso. Y en realidad en esto de la cogestión generan 2 procesos. Uno, el potenciar lo organizado, no hacer una cosa nueva en competencia con, sino el potenciar lo organizado. Y lo decía un poco recién Sandra, el abrir el espacio
para organizar lo latente. ¿No? Esas son las dos acciones que desde una institucionalidad está bueno hacer. O potenciar lo organizado, o abrir espacios para lo latente, que todavía... Yo pongo un ejemplo, estuve el sábado acá en algo que nacía, que era la primera agrupación de sobrevivientes, organización de sobrevivientes del suicidio. Y era conmovedor, ¿no? Yo vine un rato antes y los escuchaba. Y cómo en una sociedad que de vuelta te vive diciendo que la salida es individual, que en uno de los traumas más dramáticos que puede tener una familia y un entorno, logran llegar a que la salida es colectiva y que hay cosas en común para construir de esa salida. Y que, lo decían así, y que las personas que se escaparon, las que no querían vivir en este mundo porque este mundo no es un lugar para vivir, en realidad los que le habían dado era la oportunidad de esta organización en ese aspecto. Y es increíble. O sea, de vuelta uno podría decir esa contradicción del amor ganándole a la desazón o de la construcción colectiva como salida de verdad en los momentos más oscuros de la humanidad, los generales y los más individuales. Entonces, en ese sentido, estas experiencias tienen algo de eso. Y cuando uno repasa los barrios, las zonas y qué acciones están, hay muchas cosas de eso. Hay mucha historia de opresión, hay mucha historia de desigualdad y hay mucho empeño entre muchas de las protagonistas, mayoritariamente, como muy bien se decía. Después ahí hay tres, ¿qué nos enseñan estos procesos? Y yo miraba las conclusiones y coincido. Primero, presupuestos claros. Eso no quiere decir grandes, claros. Decirle a la gente que tiene esta poquita plata o esta bastante plata para poder diseñar y planificar ese escenario. ¿Y por qué? Porque eso genera autonomía a ese espacio y no es la dependencia constante de la decisión de la autoridad del momento. Segundo, competencias claras. ¿Cuáles son los límites de ese espacio? Si es que tiene. Y la otra que con Silvana siempre la discutíamos mucho, y los dos fuimos aprendiendo en el proceso uno del otro, gobernanzas flexibles. No es lo mismo Punta Yeguas que el Paseo Sur Palermo, no es lo mismo la Casa de Artigas que la Plaza Número 1, y así sucesivamente. Lo que tiene que estar claro es que, por lo menos, nosotros esto acordamos siempre, que ahí hay poder de veto. Por lo tanto, ninguna de los dos espacios puede tener la mayoría en ese espacio. Y si no se construye en colectivo, es imposible, ya sea de un lado o del otro. Como resguardo para ese espacio. Después, ¿cuáles son los desafíos? Y yo hablaba hoy de este equilibrio de la eficacia y la participación. Todos tenemos que aprender. Quienes estamos en responsabilidades institucionales y también las organizaciones sociales de cualquier nivel. Ojo con los giros tácticos en los momentos, porque nos complican. Ojo cuando uno, para detener un proyecto que no está bueno, lo voy a poner así, porque acá yo hablo. El caso más claro fue la discusión vinculada a la Plaza Número 1. Yo entiendo cuando los compañeros y compañeras plantearon frente a un proyecto que no estaba bueno, que por qué la salida no era una vivienda. Y ahora nos generó un conflicto terrible. Y eso tiene que ver con giros tácticos, porque entiendo que era lo que se quería hacer. Y entonces, contraponer a veces derechos, como nos está pasando ahora, tenemos el derecho al espacio público, a la ciudad, contrapuesto con el de vivienda. Es una cagada. Y eso es una cuestión táctica, no es una cuestión profunda como para andar cobrándoselas 1000 años cada uno, pero creo que son ejercicios que uno va aprendiendo en la práctica política. Lo segundo, a ver, hay otro factor que también nos genera y que se da en todos los aspectos, tiene que ver con esta oda al hedonismo y a la individualidad y a la autopercepción de distintas cosas.
Lo decía Sandra, la construcción de los liderazgos, si es que existe ese concepto, es colectiva. Y uno va aprendiendo en esos espacios, y uno va creciendo en esos espacios. Entonces, yo creo que desgraciadamente tenemos dos procesos. Una autopercepción de una cantidad de personas que creen que pueden estar, es como que, lo digo así a lo bestia, yo no creo que puedo ser presidente de la República. ¿Se entiende? Mi objetivo no es ese. Yo soy parte de una construcción política que genera de forma colectiva una salida, pero no estoy pensando en eso y además no creo. Si alguien viene y me lo dice, digo, estás loco. Tiene que haber alguien mejor que yo para ese proceso. No nos pasa siempre. Parece que lo que va ganando es que todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Y eso no es parte de la concepción colectiva. Es parte de otra concepción. Y por último, en ese escenario también, ¿qué es lo que instala eso entonces? La desconfianza. Y cuando la desconfianza se instala en las organizaciones y también se instala en la relación gobiernos que tienen sensibilidades similares a esas organizaciones, estamos en un problema, ¿no? Entonces, eso también es combatir la política en ese escenario. Entonces, la confianza tiene que ser, y por eso las reglas de, cuando digo paridad, es el mismo equilibrio de la gobernanza, ¿no? Es herramientas que aseguran que se construye confianza. Después, el otro desafío central tiene que ver, lo traía acá, que vamos a debatir intra-gobierno. No, está bien el planteamiento ese. Yo tengo dos diferencias centrales. Una es, la hablábamos con Silvana, es los únicos gobiernos que le dan de su presupuesto plata a los gobiernos municipales son Montevideo y Calinópolis, pará de contar. Lo que sí le dan las otras intendencias es personal, pero después no, los otros gobiernos no lo dan. ¿Y tiene que ver con qué? Con la concepción, nuevamente. ¿Por qué lo planteo esto? Porque creo que lo planteaban muy bien y creo que es el camino de PP en este proceso. Ojalá la gobernanza tuviera también otras voces que ayuden a generar trabajo interinstitucional, que ayuden a generar visiones que no sean solo la infraestructural, sino otras visiones del desarrollo departamental. Pero sobre todo, esto que planteás vos, de atados a la línea de lo que es estratégico para el gobierno nacional. O lo que decía Silvana, que los procesos tengan participación. Y entonces, si están atados a esas líneas que son nacionales y además tienen participación, y bueno, tendrán un plus en comparación con otros proyectos que lo único que quieren atender son lo que le parece a los administradores del momento la prioridad. Y creo que esa concepción es una buena noticia para el desarrollo de la descentralización. Por último, y por eso lo ataba con el tema presupuestario. Lo principal para que una política se desarrolle es, o uno de los ejes más principales, de verdad lo presupuestario. Si no, termina siendo una declaración de sentido. Y de verdad, yo estoy como de la única cosa que estoy contento seguro de la administración a la que me tocó ser parte, en un contexto en que se nos recortaron el fondo metropolitano, que fue un montón de plata, ponerse a discutir a la interna del gobierno departamental qué había que hacer con el presupuesto. Y hubo varios compañeros que, por suerte también, con la intendenta en ese momento a la cabeza, tomamos la resolución que lo que había que hacer era aumentarle el 50% del presupuesto del municipio, que no era la tendencia que se venía teniendo en nuestras propias administraciones. Y de verdad, cuando uno configura el escenario, capaz que era muy entendible que nosotros dijéramos dejémoslos así como están o recortemos, porque todos los directores departamentales de esta administración que termina recortamos entre un 15 y 20% de nuestro presupuesto para darle el 50% de los presupuestos a los municipios. Y eso es ser coherente con lo que uno dice. Y de verdad, como parte del gobierno departamental, creo que es sin duda de las medidas que tomamos, que hay varias que han sido buenas y que se ven, es la medida central del proceso. ¿Por qué? Porque permitió que municipios como el B, podría poner el G, yo siempre digo que son las alcaldesas preferidas. Por eso estás acá. Por eso estoy acá.
En realidad, digo, todos los municipios de Montevideo, sobre todo los que tienen una concepción, pudieron desarrollar una cantidad de políticas que pusieron en primer lugar a la construcción política de la gente, que sin ese presupuesto capaz que hubiera sido mucho más difícil. Así que muchas gracias por invitarme a casa. Activista por derechos humanos y el pasado reciente y ex concejala vecinal del municipio. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Yo brevemente les voy a hablar un poquito de uno de los casos particulares que está aquí y que estamos presentando hoy, y agradezco la invitación y el espacio. Me parece fundamental que esté en papel porque además te permite un ida y vuelta en la calle y demás después y bueno, volver a esto y reconstruir, que es fundamental. Voy a hablar de la importancia que tiene que la ciudad nos cuente de sus memorias, que nos cuente de su memoria histórica, y que esa importancia radica en la necesidad de estas memorias para el avance social de nuestras comunidades. Y bueno, cómo ha tomado el municipio como bandera esto y cómo nos hemos interrelacionado, en mi caso particular, de distintos lugares. Respecto a la historia reciente, el terrorismo de Estado ha dejado distintas huellas de impunidad en el desarrollo social, cultural, económico de nuestra sociedad, y también ha dejado marcas bien tangibles y yo suelo decir a veces caminables en nuestras ciudades. Al mismo tiempo también la lucha contra la injusticia, las historias de resistencia han dejado esas huellas que día a día podemos transitar. Entonces es acá que podemos destacar la importancia de ese marcaje, de los puntos y los sitios donde sucedieron todas esas cosas, donde se dieron todas esas historias. Esas historias particularmente se pueden dividir en grandes tipos de historias, ¿no? Porque primero se nos van a venir a nuestra cabeza las grandes historias de los hombres, y bueno, acá lo han mencionado, ¿no? Que han capturado antes y en mayor medida la atención de escritores, periodistas, de lo que es la vida pública, ¿no? Y poco a poco se han ido dando paso las mujeres, las historias de luchadoras sociales, las madres, las hijas, las trabajadoras. También ha pasado con la historia de los hijos y las hijas, las infancias y las adolescencias en estos años de terrorismo de Estado. Y comunidades enteras que han tardado demasiados años en encontrar estos espacios para dar lugar a sus testimonios, como lo es también la comunidad afro. Y estas historias que nacen de procesos de cercanía y de procesos sumamente distintos, se han ido dando lugar primero dentro de la interna misma de los colectivos sociales, para luego encontrar estos espacios de escucha en lo que es la parte institucional. Estas historias son historias de secuestro, de detención, de la cana, de la desaparición, y las a veces un poco lejanas historias de exilio, y todas están por mucho tiempo vistas por parte de nuestra sociedad con cierto recelo a la escucha, ¿no? Por el terror y el horror mismo que confieren esas historias, y muchas veces por la negación. Una cosa no quita la otra. Pero también están otras historias de falsas libertades, de incilio, de temores rutinarios, por llamarlo de algún modo, de lo más tangible para estas otras personas que capaz estaban más alejadas de esas historias, a mi parecer, y de compañeros de militancia mal dichas heroicas, porque muchas de esas historias de lucha que escuchamos de un modo heroico y casi imperceptible para nuestra rutina diaria, tenían esa cuestión de la vida simple, de la vida común que todos y todas llevamos adelante. Y son esas historias más rutinarias que nos acercan las unas y las otras. Desde lo institucional, de a poco se ha ido dando espacio, como decía, a alzar estas voces y a dar garantía a cierto derecho que siempre decimos que es fundamental para todos quienes habitamos una ciudad, que es que cuando caminamos por un lugar sepamos lo que sucedió allí. La historia de resistencia, el secuestro, la matanza, o la historia de ocultamiento dentro de un hogar porque no podíamos
no podían hacer nada. Existen entonces, para saber de lo que sucedió en nuestra ciudad y recorrerla y sentir la ciudad, distintos tipos de marcaje, de memoria, de sitios de memoria. Muchos de ellos son sitios per se cuidados bajo una ley de sitios, pero otras le faltan, como digo, los papeles, pero son sitios de memoria igual. Y en el municipio B, este diálogo de memoria y ciudad se ha ido desarrollando con distintas experiencias. Una de ellas es la que se recoge hoy en estas 6 presentaciones de casos, que es el proyecto ALBA. Y acá comentarles un poco de cómo he participado en torno de esto, junto con muchas valiosas compañeras y compañeros. Primero, haciendo parte de lo que fue la memoria militante, el primer bloque del proyecto ALBA, donde en ese momento, siendo parte del colectivo Jóvenes por la Memoria, por parte del encargado de Mateo de llevar adelante ALBA y de desarrollar todo este proyecto, se dio siempre una ida y vuelta hacia el colectivo, que destaco, un colectivo de personas jóvenes, más jóvenes que yo incluso, donde tuvimos como una forma de trabajar muy horizontal, formamos parte desde el inicio, desde mínimos detalles, de cómo nos parecía a nosotros, jóvenes, que nos gustaría encontrar una placa en la ciudad, un nuevo tipo de marcaje, hasta elaborar toda una investigación en torno a distintos casos que nos tocaron de distintas formas. En algunos teníamos mucha información, otros muy poca, y logramos, la verdad, con mucha satisfacción poder generar un relato en torno a cada uno de esos casos, que particularmente en este bloque de memoria militante eran de secuestros previos a desaparición, secuestros previos al asesinato y de asesinato en el territorio del municipio B. Y también la satisfacción de poder generar un relato en torno a aquellos casos donde no teníamos prácticamente información, porque realmente lo hicimos con mucha cautela y con mucho respeto, y logramos generar una imagen a través de algo que uno puede leer, o bien como permite la audioguía escuchar. Entonces, generar en la memoria de uno una imagen de algo que particularmente ni siquiera vivimos en esos años, me parece algo maravilloso, y que esté en la ciudad para poder interrelacionarnos con eso, me parece que es muy lindo. Como decía entonces, el municipio ha dado lugar a ese diálogo de memorias, y otra de las experiencias que me tocó también formar parte con compañeros y compañeras que veo hoy es desde los consejos vecinales, cuando desde el Consejo Vecinal número 2 llevamos adelante los recorridos por la memoria, donde íbamos buscando ese diálogo y esa continuidad y esa retroalimentación de un punto que puede pasar de ser inerte y estar ahí y ser invisible quizás, a hacer todo lo posible para que la gente lo vea, para que el lugar en sí hable a la gente, aunque parezca un poco loco de decirlo de ese modo. Y bueno, en ese marco de los recorridos pudimos incluir varios de los puntos de ALBA, junto con otros más también. ¿Qué más decirles? Bueno, en este marco entonces de continuidad y expansión, como les comentaba, la necesidad de la institucionalización de este tipo de experiencias es fundamental. Por ejemplo, este fin de semana vengo de realizar algo que quería hacer hace mucho tiempo y por cuestiones personales no podía, era el circuito de la memoria del municipio C también, donde han logrado institucionalizarlo y darle continuidad a esas experiencias que a veces corremos como el riesgo de que sean puntuales y enriquecedoras, pero la riqueza de esto y de ese diálogo y de esa cuestión de ganarle al olvido rutinario radica en esa continuidad. Entonces, dejar plasmado que es necesario esta expansión de la experiencia, su unión con otros actores sociales, por ejemplo, lo que son los actores educativos, bien poder vincular este tipo de experiencias a talleres o experiencias educativas disponibles para la ciudadanía, que sean gratuitas, que inviten a formar parte. En ese sentido, por ejemplo, de la cuestión educativa, expresar también nuevamente la cuestión personal. Yo soy del interior, tengo casi 37 y en mis años de formación escolar y liceal jamás me hablaron de lo que había sucedido en nuestro país. De hecho, con 17 años pedimos una clase particular en el liceo y fue un lío bárbaro, porque habíamos pedido saber de aquello.
Entonces, llenar como esos espacios que, si bien desde la institucionalidad se trata de eso, no repetir y de cambiar la pisada, hay toda una generación que, marcada por el miedo y por el ocultamiento, ha crecido en lo que es la indiferencia de lo que ha pasado y a veces pecamos de decir que hay una parte de nuestra sociedad que es negacionista, que sin duda la hay, pero hay una gran parte a la que sería privado el derecho a saber. Entonces, esto es fundamental. Ese diálogo necesario de experiencias es necesario intermunicipalmente. Ya el municipio B ha formado parte de esas experiencias entre municipios, conectando las experiencias de este tipo y similares en otros municipios como el C, como el G. Con el interior es necesaria esa coordinación. En el interior, en los distintos territorios también hay un movimiento muy importante y creciente cada vez más, y está bueno esa organización y esa coordinación de experiencias municipales, departamentales y nacionales, para poder, pensar a distintos niveles, porque no podemos pensar un Uruguay que pueda proponer un turismo histórico y de la memoria, ¿no? A mí me sucede particularmente cuando tengo la suerte de visitar un país, yo lo primero que busco es a ver qué museo de la memoria está aquí, a ver qué recorrido puedo realizar, y creo que Uruguay tiene las herramientas y el bagaje para poder alimentar este tipo de cosas. Pensar en una oferta cultural y educativa municipal de memoria y ciudad. Eso es lo que me gustaría dejar planteado, y creo que sin dudas hay un montón de voluntades y a ver las candidatas para hacerlo. las candidatas. Gracias. Gracias. Esta presentación, agradecemos la presencia de todos y todas quienes nos están acompañando, les invitamos a llevarse la publicación que puse en la mesa y también a la salida a visitar la muestra De lejos no se ve, una exposición que busca visibilizar la situación de las personas que habitan en pensiones, así que por favor, muchas gracias.